las recomendaciones, o más que las recomendaciones, las indicaciones que había dado la Corte Constitucional para subsanar los vicios de forma que tenía la reforma pensional. Jason Quimbar, ¿qué pasó con la reforma? Hola, Will, ¿qué tal, Calderón? Claro que sí, buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Pues bueno, en el marco de la firma del primer tratado de ética judicial, suscrito, recordemos, entre 69 magistrados y jueces de la República, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, aseguró para recalcarle al Congreso de la República que debía cumplir las órdenes de la Corte en el sentido de subsanar las irregularidades detectadas en el trámite, y una vez haga la verificación, la Corporación Constitucional volverá a examinar la ley para determinar su constitucionalidad o no. El magistrado Ibáñez había señalado presuntas irregularidades, recordemos, en el proceso de deliberación de esta ley que creó el nuevo sistema de protección social integral para la vejez. En los términos de la Procuraduría, recordemos que el procurador Gregorio El Hatch había considerado que la reforma pensional sí cumplió con los requisitos legales en su trámite y por lo tanto había solicitado a la Corte declarar exequible esta ley. Escuchemos aquí al presidente Jorge Enrique Ibáñez. Está en manos de la Cámara de Representantes cumplir con las órdenes en los términos que ellas fueron emitidas, con el alcance que está definido en el auto que ha sido proferido por la Corte Constitucional. Una vez que la Cámara de Representantes cumpla con esas órdenes, tendrá que verificarse, por ejemplo, si hay alguna modificación del texto de la ley con base en el debate que se adelante. Si hay lugar a una modificación, tendrá que volver al Senado de la República, en este caso para adelantarse el procedimiento de conciliación, tal y como lo establece el mismo auto según el comunicado. A su turno hay que redefinir la fecha de entrada en vigencia de esa nueva ley, de esa misma ley, porque en tanto en cuanto se suspendió su vigencia por la Corte, porque la ley preveía que entraba en vigencia a partir del 1 de julio y hay que subsanar la irregularidad que la Corte determinó, pues no puede entrar en vigencia. Así es, William, pues ese es el llamado que hace el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, en lo que tiene que ver con la subsanación de la reforma pensional. Por otro lado, también aprovechó la firma de este tratado de ética que se firmó el pasado viernes y recordó al Estado colombiano que el mismo gobierno y el mismo Estado tiene una deuda con la rama tras el ataque de la toma y retoma del Palacio de Justicia, donde jueces de instrucción criminal dieron su vida para defender el Estado de Derecho. Muy bien, Jenso, muchas gracias. ¿Quedó subsanado o no el problema en la Cámara? ¿Quedó resuelto en la conciliación, Víctor Castro? William, pues precisamente esa última palabra la tendrá que dar la Corte Constitucional. Esto luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobara en sesiones extraordinarias la reforma pensional que había sido devuelta precisamente por la Corte para poder subsanar esos vicios de trámite evidenciados por el alto tribunal. Y es que luego de 4 horas de discusión, con 104 votos por el sí y 9 por el no, la corporación aceptó la proposición de la representante María del Mar Pizarro y adoptó el articulado que salió desde el Senado. Frente a lo que se generó aquí en la corporación, habla el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, y también quien fuera una de las ponentes de este proyecto, Marta Alfonso. Al final la Corte Constitucional tendrá la palabra, uno sobre si con lo que se hizo en estas sesiones extraordinarias se suplió o no el fallo de forma, el vicio del procedimiento. Y en segundo lugar, pues si así es la decisión, así lo determina la Corte en su autonomía, pueda entrar a fallar de fondo, a decidir de fondo sobre el contenido de la reforma aprobada. Es una reforma que aprueba un pilar solidario que le va a entregar a adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad un subsidio para que no vivan en condiciones de extrema pobreza. Las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical no participaron de la plenaria al argumentar que la sesión estaba viciada por presuntas fallas en los tiempos de convocatoria, falta de quórum cuando se anunció el proyecto y porque al parecer las sesiones se convocaron sin el auto de la Corte, que no había llegado hasta ese momento al legislativo. Escuchamos a la representante de la Alianza Verde, Catherine Jubinao. Entonces, que le quede claro al país, el gobierno quiere viciar
otra vez la reforma pensional. Y así como tuvimos la razón hace un año, porque lastimosamente todas las advertencias que les hicimos resultaron ciertas, pasará lo mismo esta vez. Y es que frente a esos señalamientos de posibles nuevos vicios de trámite, también se pronunció el presidente Jaime Raúl Salamanca, quien aseguró que la última palabra la tendrá la Corte Constitucional luego de revisar el articulado que salió de las sesiones. Lo que tengo claro es que a nosotros nos citaron con un decreto presidencial que presume legalidad y por eso nos reunimos a sesionar de manera extraordinaria. 7 de la mañana, 34 minutos. Víctor, muchas gracias. Es lo que está pasando con la reforma pensional. Ha habido reacciones también en materia económica. ¿Cuánto nos va a costar esa reforma pensional? Ahora, si es que pasa la revisión que viene ahora de la Corte Constitucional. Sara Fajardo. William, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, cuestionó fuertemente la aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes, eso tras el respaldo superior a los 97 congresistas. Según Restrepo, la Cámara no debatió ni introdujo los cambios necesarios y digamos que de una u otra manera lo que convierte la reforma en una propuesta aún mucho más riesgosa para Restrepo. Aseguró pues que el proyecto ya era problemático desde su origen, pero lo que considera más grave es que la Cámara acogió el texto del Senado y no debatió absolutamente nada. Afirmó que no se corrigieron los elementos estructurales, esto como el régimen semicontributivo, que a su juicio no incentiva el ahorro ni el umbral de cotización fijado en más de 2.3 salarios, que calificó como arbitrario y sin rigor técnico. Escuchemos. Eso significa, apreciados jóvenes, que ustedes asumen la carga de esta reforma pensional. La juventud de hoy asume la carga de la reforma pensional. ¿Por qué? Porque le va a tocar multiplicar los costos de sus cotizaciones o le va a tocar asumir 4 reformas tributarias, por lo menos. William y oyentes, también denunció que se aprobó un artículo en el que crea un sistema pensional distinto para el 41% de la población, incluyendo comunidades étnicas y rurales, sin estudios previos ni valorización de este impacto fiscal, y advirtió sobre posibles vicios, digamos que en procedimientos que podrían comprometer la legalidad de esta reforma. Muy bien, Sara.